La pueden abrir en el libro de los Hechos, capítulo 1, y esta es la segunda parte. Nos da mucho gusto que a través de las redes sociales, live stream, internet, esté en este momento transmitiéndose esta conferencia y donde nos están oyendo, pues no solamente los que estamos aquí, ¿verdad? Sino miles o tal vez ya millones de personas en el mundo que en este momento tienen la bendición, el privilegio que Dios nos da de oír la palabra de Dios. Estamos con el mensaje, la revelación o la ascensión de Cristo y el futuro. La ascensión de Cristo y el futuro. Y hemos visto, esta es la segunda parte. La primera parte vimos claramente que en este pasaje de Hechos 1 del 4 al 11, que vamos a ver a continuación, Cristo nos revela 5 verdades acerca del futuro en relación con la ascensión que Él tuvo. Y en primer lugar nos reveló la continuidad del plan de Dios. O sea, que las profecías que Dios estableció en el Antiguo Testamento a través de los profetas hebreos se tienen que cumplir con la nación de Israel. La iglesia que ha entrado, dice Romanos 11, ha sido injertada en el olivo natural que es Israel, no tenía parte en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante teológicamente para saber dividir bien la palabra de verdad y tener una teología sistemática y no caer en barbaridades o en herejías y en tantas enseñanzas que están corriendo por todos lados, como la teología del reino, que la iglesia va a ocupar el lugar de Israel, que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, la teología del reemplazo y todos estos movimientos que están penetrando y permeando con ideas no bíblicas muchas iglesias, es precisamente por no entender la sistematización del plan de Dios para el futuro. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios trabajó con el Espíritu Santo eventual y temporalmente y les reveló a los profetas el destino de Israel en Daniel 9 principalmente, que son las 70 semanas, que son los 7 años de la gran tribulación. Como Israel rechaza al Mesías, entonces Dios hace un paréntesis. Aquí estaba Israel, las profecías no se cumplen cuando Jesucristo crucificado por haber rechazado al Mesías. Entonces Dios detiene su reloj y esas profecías, aunque Dios detuvo el reloj, se tienen que cumplir al final, como lo vamos a ver. Entonces, en este paréntesis es la época de la iglesia. Son estos 2000 años que lleva la historia de la iglesia, que no se reveló a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló al apóstol Pablo, al apóstol Pedro principalmente y al apóstol Juan. Entonces, en este periodo de la iglesia se nos llama a los que seguimos a Jesucristo cristianos. En el Antiguo Testamento se les llamaba justos. Abraham fue justificado por Dios. A Lot, hablamos anoche de Lot, a pesar de su vida tan inmadura y tan carnal, se le llama justo en 2 de Pedro 2. ¿Por qué? Porque esa justicia no era de ellos, era una injusticia imputada que Dios les daba y los consideraba que formaban parte del pacto abrámico. Por eso Lot fue sacado de Sodoma, simplemente no porque era muy bueno, porque ya vimos ahí, ¿verdad?, que era de lo más carnal posible, no quería ni salirse del antro donde estaba viviendo, ni la discoteca donde estaba viviendo, sino que lo tuvieron que a fuerza los ángeles sacar de Sodoma antes de que la destruyera. Pero a los cristianos se nos llama cristianos porque la palabra cristiano tiene 2 raíces. Christos, que significa ungido, anos en el griego, pequeño. Entonces, el cristianismo no existió en el Antiguo Testamento. El cristianismo comienza a existir con el día de Pentecostés, que es Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo ya baja y ya se queda dentro de nosotros, bautizándonos con el Espíritu Santo, o sea, colocándonos y haciéndonos parte, identificándonos con el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces, si estamos bautizados con el Espíritu Santo, formamos parte del cuerpo de Cristo y ahora estamos en Cristo.
en el Antiguo Testamento no estaban en Cristo, porque no había venido el Espíritu Santo y no estaba permanentemente con ellos. Entonces, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, aquí está el tiempo de la iglesia, aquí estuvo el Antiguo Testamento. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia es sacada y solamente de Pentecostés hasta el día que regrese Cristo nos vamos en el arrebatamiento. Los cristianos o los justos del Antiguo Testamento desde Adán hasta cuando vino Cristo no se van a ir en el arrebatamiento. Ellos van a ser resucitados en la segunda venida de Jesucristo. Nosotros nos vamos en el arrebatamiento y cuando nos vayamos en el arrebatamiento se cumplen siete años que son los que les falta a Israel para que Dios termine con las profecías de Israel. Entonces, este tiempo de la tribulación es para Israel, no es para la iglesia. Y es por eso que en estos 7 años va a sellar el Espíritu Santo a 144,000 judíos. ¿Por qué los va a sellar? En las frentes, ya no en el interior como nosotros. Porque el Espíritu Santo va a volver a trabajar de diferente forma en el tiempo de la tribulación. A ver, otro resumen. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba y se iba. Bajaba sobre Sansón y le daba fuerzas y dejaba a Sansón. Venía sobre David y lo inspiraba y David escribía cosas proféticas como el Salmo 22 y el Espíritu Santo se iba. Aquí en la iglesia el Espíritu Santo ya no se va jamás de nosotros hasta que resucitemos. Efesios 1, 13 y 14. Estamos sellados hasta el día de la resurrección. Cuando venga Cristo, nos vamos en el arrebatamiento, el Espíritu Santo ya no va a trabajar como trabajó en la iglesia. En la tribulación se predica el evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 7. Y los que van a ser sellados en la tribulación van a ser judíos, mexicanos, hondureños, argentinos, italianos, ingleses, porque las 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo, cuando en el año 700 antes de Cristo los asirios se llevaron cautivas a Siria las 10 tribus, se perdieron y hasta este momento nadie sabe dónde están esos judíos que se mezclaron con mexicanos, con hondureños, con italianos, con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estos 144,000 van a ser judíos que tú a lo mejor ni sabes si eres judío étnicamente, pero eso no tiene tanta importancia, ¿verdad? Pero si lo eres y tienes a Cristo, te vas en el arrebatamiento y si no, te conviertes en la tribulación y son los que van a testificar por última vez con los 2 testigos el evangelio eterno del reino de Dios. Entonces, Cristo en la ascensión, es impresionante como en estos pocos versículos vamos a ver todo el jugo que vamos a sacar. En este momento Cristo nos muestra 5 verdades en su ascensión relacionadas con el futuro. Lo primero, la continuidad del plan de Dios, que ya lo explicamos. Número 2, el regreso de Jesús. Se tiene que cumplir que Cristo tiene que regresar a fuerza para que se cumpla. Eso sí fue profetizado en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, la necesidad de que se cumplan todas las profecías que faltan con Israel. Esto es importantísimo. Toda jota y toda tilde de la ley se tiene que cumplir con la nación de Israel que no se ha cumplido todavía. En cuarto lugar, los tiempos y las sazones que tiene Dios, que lo vamos a explicar en esta conferencia. Y finalmente, Dios nos anima a no desmayar, porque nos estamos acercando más y más y más y más y más a estos tiempos que están convergiendo al mismo tiempo, con la misma frecuencia, con la misma intensidad, para que comencemos ya nosotros a levantar nuestras cabezas y darnos cuenta que si en Europa hay una crisis económica ahorita, donde Grecia se declara en bancarrota total, no podemos pagar, háganle como quieran, no les pagamos la deuda. Tal vez regresemos al dracma y a lo mejor hasta que nos sacan de la eurozona o de la Unión Europea. Alemania está temblando ahorita de los pies a la cabeza porque ya no tienen dinero para prestar. El Fondo Monetario Internacional ya no tiene. Y si sigue el ejemplo de Grecia, Portugal, Italia y España, se hunde Alemania, que es la única nación en Europa ahorita que mantiene un equilibrio económico. Si se hunde Alemania y si esta situación en Europa continúa, se levanta Putin en Rusia y nadie lo va a detener para conquistar otra vez el terreno que perdieron
con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y convertir otra vez el mundo y Europa bajo el control del comunismo. Por otro lado, la China, que tiene un poder económico extraordinario, casi el número 1 en el mundo ahorita, y que tiene casi todos los dólares del mundo. Si la China quisiera hundir a Estados Unidos económicamente ahorita, lo puede hacer en cualquier momento. ¿Por qué China no hunde económicamente a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Entonces no le conviene ahorita, y ahorita Estados Unidos está invadido, inundado de asiáticos. No se imaginan, está lleno por todos lados, ¿verdad?, de asiáticos que están diciendo, ¿verdad? En California, el 60, escuchen esto, en California, más del 55% de los bienes raíces están en manos de Japón y de Asia. O sea, California ya no es de los americanos, ya pertenece a los asiáticos los bienes raíces. Entonces vemos de poco a poco cómo este país se va hundiendo. Estados Unidos, va surgiendo Rusia, va surgiendo la China, tal como la Biblia lo profetizó. Y en esta crisis de Europa es los mismos elementos que formaron parte del surgimiento antes de que Hitler surgiera en Alemania, en Europa. Cuando Alemania en 1930-31 comenzó con el comunismo y había pobreza y no podían recuperarse en la Primera Guerra Mundial, se levanta Adolfo Hitler y lo eligen democráticamente. Adolfo Hitler no fue un golpe de Estado ni un pinochetazo. Y democráticamente surge Adolfo Hitler y les ofrece, saca el comunismo de Alemania, restablece los empleos, se crea el famoso carro Volkswagen por Fernando Porsche, y comienza Alemania a surgir de las cenizas, y el orgullo alemán, ¿verdad?, de este hombre con poderes sobrenaturales que tenía Hitler, ¿verdad?, completamente poseído por ángeles caídos, levanta y hace un milagro de Alemania solamente por 6 años. Solamente duró 6 años el sueño y la Segunda Guerra Mundial. Bajo la misma crisis se encuentra Europa, y esta crisis es la que va a hacer surgir al anticristo. Todo este panorama y este fundamento que les estoy ofreciendo a ustedes es para que ustedes se ubiquen y entiendan a la luz de la Biblia. Todo es a la luz de la Biblia. Si los arqueólogos, los políticos, los estadistas, los sociólogos le hicieran caso a la Biblia, y los educadores, los maestros universitarios, los que tienen doctorados en leyes, en filosofía y letras, pudieran entender la Biblia y vencer el orgullo intelectual que tienen, tendrían un panorama y una visión mucho más clara para poder entender en qué punto de la historia nos encontramos. Vamos pues, una vez que vimos ya qué significa la continuidad del plan de Dios y de qué forma Cristo les ofrece esta continuidad del plan de Dios, veamos ahora en segundo lugar la segunda verdad, que es la confirmación del regreso de Jesús. Dice Hechos 1, versículo 4 en adelante: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, ahí quédense en la ciudad, no se vayan, les dijo después de que se les apareció y después de que resucitó. Ahí quédense en Jerusalén, ahí quédense y esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Cristo les había dicho ya en Juan capítulo 14, Juan 15, Juan 16: cuando me vaya, no los dejaré solos. Vendrá el Espíritu Santo, y ahorita está con ustedes y estará en ustedes. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, y yo entre en la forma del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entre ustedes, y mi Padre y yo hagamos morada entre ustedes, el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Pero para guiarlos necesitan un GPS, un GPS. Entonces yo no puedo ir en mi carro y decir, pues voy a llegar a Tlalnepantla, si vivo allá al otro lado de la ciudad por Tlalpan, pero si tengo un GPS, ¿verdad? El GPS va diciendo, agarra esta calle, da vuelta por acá, y ahora los carros modernos ya traen el GPS. Creo que en español también se dice así, ¿verdad? El GPS, exactamente. Entonces nosotros necesitamos, no podemos en la vida saber a dónde vamos si no tenemos la Biblia. La Biblia es nuestro manual, es la guía que el Espíritu Santo usa. Ahora lo tengo a Él dentro de mí. Ahora me dice, ahora ven a la Biblia, y yo, que fui el autor de la Biblia, el Espíritu Santo,
te la voy a comenzar a explicar desde la A hasta más adelante. Entonces, esto es lo que se llama la santificación o el crecimiento o el desarrollo en el cuerpo de Cristo. Entonces, mientras nos vamos acercando más a más al final de la historia y mientras los eventos internacionales como Europa en crisis, el Medio Oriente es una olla hirviendo, donde ISIS está acercándose ya a Irak. De acuerdo a la Biblia, el anticristo va a surgir de Siria. Ya lo vimos los que estamos estudiando Daniel, en la segunda conferencia hablamos de Daniel. De Siria surge el anticristo y ahí es donde está ahorita el hervidero, el alacranero. ¿Por qué creemos que está así? Porque la Biblia hace 2500 años profetizó, dice en Apocalipsis 9, que junto al río Éufrates, Apocalipsis 9, se encuentran los 4 ángeles atados más sanguinarios y peligrosos de Satanás, esperando ser desatados en la quinta y sexta trompeta. En el río Tigris, que es Irak y que recorre Siria desde Turquía hasta el Golfo Pérsico. Entonces, las zonas geográficas donde la Biblia ubica a los poderes de la maldad y donde la Biblia nos muestra hace 2500 años que iba a comenzar el último ciclo de la humanidad, es exactamente, nosotros somos testigos que ahí es precisamente en el Medio Oriente y en Europa donde está a punto de resolverse el futuro de la humanidad. América no aparece en las profecías bíblicas, Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, solamente aparece en las profecías bíblicas Europa y el Medio Oriente. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá a las 2-3 guerras que faltan, culminando con la tercera guerra mundial que se llama la batalla del Armagedón. Entonces, Cristo promete que el Espíritu Santo entre nosotros, si lo tenemos, nos va a guiar, nos va a dar seguridad, nos va a decir el Espíritu Santo, si prendes la televisión, Armando, cayó el dólar, cayó el petróleo, el terremoto, tú estate tranquilo porque no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Dios, que soy más grande que las circunstancias. Mayor soy el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Deja que el mundo se caiga y que sean trasladados los montes. No ten temor jamás. Nunca te rindas ni desmayes. Nunca, nunca, nunca se rindan. No tengan miedo. No tengamos miedo. Porque si ante este mundo de crisis y matrimonios gays y la depravación y síntomas de descomposición social tan grandes a las que ha llegado el mundo, donde nos damos cuenta que los mismos gobernantes han perdido la brújula ya, Santa Cachucha, han perdido completamente. O sea, vimos un mundo y lo analizamos. Yo venía, ahora que veníamos de Dallas, con un empresario junto a mí sentado en el avión, un hombre de empresas, dueño de equipos de básquetbol en Estados Unidos, que hablaba perfecto español. Y yo le comenté: ¿qué opina usted de lo que acaba de pasar en Estados Unidos, de la legislación esta? Y me dice: es que este es el mundo moderno, se llama el progresismo. Tenemos que cambiar nuestra mente y ya no ser retrógradas ni religiosos. Si ahora se gusta un hombre con un hombre, pues que se vayan con los hombres. Si las mujeres se gustan, que se vayan con las mujeres. Y yo me quedé así, no sabía por segundos qué contestarle. Era un hombre de empresas, un hombre no cristiano, y le dije a mi esposa: qué impresionante es ahorita la cultura y de qué forma el mundo está aceptando lo que está sucediendo en el mundo. Lo están aceptando como normal, que es la agenda gay. La agenda gay es tratar de, a través de la televisión, telenovelas, películas, que parezca normal lo que estamos haciendo, que muchos nacen así, lo cual es una mentira. No hay tal gen gay, no hay un gen gay, ni hay un gen de asesinato, ni un gen de secuestrador, ni un gen de ladrón. Todo eso es para justificar y argumentar y defender la posición antibíblica y pecaminosa delante de Dios, de un Dios santo, y el mundo tiene que defenderse y ofrecer argumentos tontos y la gente se los cree. Es el punto al que el mundo ha llegado. Es normal. Y familiares y todo celebran: vamos a la boda de Juan con Pedro. Es impresionante. Nosotros, dice la Biblia, somos un pueblo separado. Vosotros sois un pueblo de Dios santo. Santo sabéis merecer, dice el Señor.
No se mezclen con las naciones, ni sigan las costumbres de las naciones, porque mis reglas y mis leyes morales y de ética se las he dejado. Sepárense y vayan en contra de la corriente, si es que tienes verdaderamente al Espíritu de Dios. Y si lo tienes, es un espíritu de valor, no es un espíritu de temor, ni de que tengas miedo a la sociedad, ni a los hombres, ni a todo lo que está pasando. Es un espíritu de control, de dominio propio y de amor por los demás. Versículo 5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, vean ustedes las últimas preguntas que le hacen a Cristo antes de su ascensión. Lo primero que estaba en las mentes, en las ideas de los discípulos era, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, aquí están ya con Jesús. Jesús, bueno, pues sí, tú eres el Mesías, ¿verdad? Nos enseñaste 3 años. Y desde que comenzamos a oír de nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, que cuando el Mesías viniera, iba a restaurar el reino. Y entonces nos ibas a librar del imperio de los romanos. Y vamos a poder comenzar a Israel otra vez a regresar al apogeo y a la gloria de los tiempos del rey David y del rey Salomón. Entonces, había en el judaísmo una confusión tremenda. Todavía las mentes de los discípulos no eran lo suficientemente claras para entender el plan de Dios hacia el futuro, porque el Espíritu Santo todavía no había venido, viene más adelante en Pentecostés. Entonces, la idea de los discípulos era, ¿cuándo restaurarás el reino? Era el reino lo que no se había establecido. Él ya se iba y el reino del Señor, ¿qué pasó con el reino? Entonces Jesucristo no se enoja, ¿verdad? Anteriormente en Lucas 24 les dijo, cabezones, cabezas de melón y calabaza es lo que tienen, tardos para entender las profecías de Dios. Entonces Cristo, versículo 7, les contesta y vean la respuesta de Cristo. A ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La confirmación de que el Espíritu Santo venía y no había venido era una señal de que el reino todavía no se establecía. Cuando el Espíritu Santo lo recibieran, el Espíritu Santo les iba a seguir enseñando, iba a ser su otro maestro de lo que Jesús no, en los 3 años que tuvo, no les pudo completar a enseñar. Entonces vendría el Espíritu Santo a darnos otras lecciones y abrirnos el entendimiento para comprender más claramente el futuro de Dios, el plan de la historia, el plan que Dios tiene para la historia humana, que se encuentra en todas las epístolas y en el libro del Apocalipsis principalmente. Entonces vemos claramente la urgente necesidad, en tercer lugar, del cumplimiento de las profecías. Veamos en Hechos 3, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Que Pedro les dice esto a los judíos. Hechos 3, 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta. Y esa palabra es importantísima, ¿verdad? Está Cristo en el cielo ¿hasta qué? Hasta que se tengan que cumplir cosas que no se han cumplido, que estamos examinando. Hasta que el cielo les reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Si Israel se hubiera arrepentido cuando vino Cristo, las profecías se hubieran cumplido, pero por la falta de arrepentimiento, la iglesia fue injertada. La iglesia tomó el lugar de Israel temporalmente, lo cual en el Antiguo Testamento no existía esta revelación. Veamos rápido esto en Romanos capítulo 11.
Dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, pregunta el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, a los judíos étnicos. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Observen esto. Los judíos creyeron, ya se acabó el plan de Dios, ya se terminó el plan de Dios. Señor, ¿y el reino para cuándo, Señor? Entonces Cristo les explica claramente que el Espíritu Santo les iba a revelar. Entonces viene en Pentecostés el Espíritu Santo y Pedro comienza a entender, y entonces Pedro ya comienza a explicarles a los demás judíos que esto ha sucedido por el endurecimiento de Israel, pero que no ha terminado Dios. El reino viene, el reino viene, el reino viene. Simplemente hay un paréntesis, les dice Pablo, hasta que se restaure, hasta que se cumplan las profecías. Viene la restauración o el reino milenial de Cristo cuando venga con nosotros en la segunda venida. Y cuando nosotros seamos arrebatados en estos 7 años que Dios va a tener que juzgar finalmente Israel, es cuando las profecías van a acabar de cumplirse, que es lo que falta, y se llama el día de la ira de Dios. Dios tiene que castigar a Israel por su apostasía, su idolatría y su incredulidad. Entonces hemos nosotros sido y tomado el puesto de Israel, y nosotros, escuchen esto, nosotros la iglesia hemos heredado todas las bendiciones que Dios le dio a Israel en Abraham, son de nosotros. Dice Gálatas capítulo 3, el que es hijo de Dios es hijo de Abraham. Y dice Romanos capítulo 2, 28 al 30, que no todo el que nace en Israel es judío. Porque hay ahorita, ¿verdad?, movimientos de cristianos que se quieren hacer judíos y se ponen su kipá, ¿verdad?, y regresan a las sinagogas, etcétera, etcétera. Y acuérdense que eso es el judaísmo. Una cosa es el cristianismo, otra cosa es el judaísmo, aunque las raíces del cristianismo están en el judaísmo. Y hay cristianos, hay rabinos que se están convirtiendo. Yo soy amigo de muchos de ellos, se llaman rabinos mesiánicos y tienen un conocimiento tremendo por el hebreo, ¿verdad?, principalmente. Pero no nos pueden obligar a nosotros a cumplir lo que ellos tienen que cumplir como judíos mesiánicos y nosotros como gentiles. Entonces el problema está cuando los judíos nos quieren judaizar, y cuando nosotros los queremos sacar, y no, verdad, tú no guardas el sábado, tienes que gentilizarte. Entonces este es el conflicto que existe en todo el libro de los Hechos. La transición del judaísmo al cristianismo confundió a los apóstoles, y todo lo que pasa en el libro de los Hechos es porque se estaban acomodando dos fuentes poderosas de ideas, el judaísmo y el cristianismo, para que el cristianismo fuera demostrado que tenía mejor pacto, mejor profeta, mejor Mesías y mejores promesas en todo el libro de Hebreos. ¿Qué es lo que el libro de Hebreos enseña? Que es mucho mejor el pacto de gracia y de sangre que el pacto que Dios hizo con Israel. Y entonces a los judíos también les cayó mucho tiempo en que les cayera, como decimos, el 20. Y tenemos que entender todo esto para que podamos nosotros comprender claramente el plan de Dios. Muy bien. Ahora, es importante también lo siguiente, ¿verdad? Observemos esto, y esto es, pero no puedo hallar una palabra que pueda definir la importancia que tiene lo que les voy a decir. La Biblia es un libro sellado proféticamente y en su revelación. ¿Qué le estoy diciendo con esto? La Biblia tiene completo todo lo que Dios quería, y Él en su soberana voluntad revelarnos del futuro y de las profecías. Está aquí completito, no le falta nada absolutamente. La Biblia se cierra en Apocalipsis 22. El que le agregue algo a estos 66 libros, o el que saque algo de aquí para meterle otra cosa, segunda de Pancho 3:1, va a recibir
las plagas y las maldiciones de esta ley. Entonces, cuando tú oigas que, pues, oí un profeta en el internet que en septiembre viene un terremoto, que en Japón vienen estas cosas, que el anticristo es por allá, tú como cristiano maduro tienes que entender claramente que ya no hay nada que Dios nos quiera revelar del futuro. Entonces, todo lo que está en el futuro ya está en la palabra de Dios. Y ahora el profeta en el Nuevo Testamento, vayamos a 1 Corintios capítulo 14, veamos cuál es la función ahora del profeta del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas hebreos, síganme con mucho cuidado, los profetas hebreos no tenían la revelación que se les dio hasta que el Espíritu Santo los reveló todo el panorama del futuro, menos el de Israel que se lo reveló, perdón, de la iglesia, que se lo reveló al apóstol Pablo. Entonces, ya los profetas del Nuevo Testamento dicen que el último profeta fue Juan el Bautista. Y dice aquí en 1 Corintios 14, el que profetiza habla a los hombres, o sea, ya bajo el nuevo pacto en que estamos, para edificación, exhortación y consolación. ¿Quién es el profeta del Nuevo Testamento? Es un predicador, todos los cristianos, en ese sentido, todos los cristianos somos sacerdotes, somos reyes y somos profetas delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que tú hablas a una persona para exhortarla, oye, Panchito, no te conviene andar con esa mujer, o deja la copa, o mira, vengo a darte, sé que te sientes mal, me dejas orar para levantarte y animarte. Cada vez que animamos a la gente, la exhortamos o la edificamos, estamos profetizando. ¿Qué es profetizar? Hablar lo que ya está escrito. Pero cuando llegas, el Señor me dice que te vas a casar con un cuate de bigotes. El Señor dice que en esta nación va a ser una mujer la presidenta. Eso se llama adivinación, por el amor de Dios. Eso están adivinando. El Señor me dice que va a ser hijo, tu hijo. Ahí pues me profetizaron. No te profetizaron, hombre, le cayó el 20 de hecho águila y sol y le cayó sol. Eso no es profetizar, por el amor de Dios. Entonces tenemos que entender claramente para no caer en tantas barbaridades. Ustedes no saben, ahora que estoy viajando casi por todo Sudamérica y por todos lados, en Estados Unidos, no se imaginan, no se imaginan. Hay iglesias donde al entrar te dan bolsas de plástico para vomitar. Hay otras donde están regalando chicles santos. El que compre ese chicle se santifica. Hay otros pastores que para poder ungir a una persona lo agarran, pásale adelante y con una patada en la espalda lo santifican. Risa santa, vómito santo, chicles santos. Bueno, ¿qué cosas más no se van a inventar? Y el pueblo de Dios, ignorante completamente porque no conocen las escrituras sistemáticamente. Y a nosotros nos es dado por la soberanía y la gracia y la misericordia de Dios que podamos tener esa bendición de amar la Biblia, de estudiarla profundamente y de entender las cosas que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Dice Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, o sea, en el Antiguo Testamento habló a través de sueños, a través de profetas, etcétera, etcétera. Dice, ahora en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios nos muestra, ¿verdad?, que la revelación está sellada. No hay más nada que nos tenga que decir. ¿Qué necesita la iglesia? Ya que la revelación, ya no puede haber nadie que diga, tengo una nueva revelación. Ponle segunda de Patricio 4:1 y se la pegas a la Biblia. O está completa la revelación o no está completa la revelación. Entonces, si no está completa, es una mentira lo que dice la Biblia. Entonces, si tú dices tengo una nueva revelación, no es una revelación. Ahora no necesitamos revelación, necesitamos iluminación sobre lo que ya está revelado. A ver si me entienden. Ahora, yo necesito que el Espíritu Santo me abra la calabaza que tengo aquí adentro para que cuando yo venga a la Biblia entienda lo que ya está revelado. Entonces necesito iluminación. Ya no hay nuevas revelaciones. Necesitamos iluminación, un espíritu de sabiduría y de inteligencia, como dice Efesios, para poder entender las cosas profundas de Dios. Pero se está llenando por todos lados. El Señor me dijo, Karen, y a San Maclovio Johnson Smith le reveló eso. Entonces, y la gente se está desviando como jamás lo hayan hecho
en la historia del cristianismo. Ahora veamos en cuarto lugar los tiempos y las sazones. ¿Qué significa? Hechos 1, versículo 7. Y les dijo Cristo. Muy bien. El reino de Dios viene, ¿verdad? Lo que Cristo le está diciendo a los apóstoles. Pero les dice algo muy claro. Los tiempos y las sazones, y esto es importante, la palabra tiempos, apúntalo, es la palabra griega cronos, de donde viene la palabra cronología o calendario. Cronos. C-H-R-O, es como suena cronos, con C-H al principio. Y la palabra sazones es la palabra griega kairos. Les voy a explicar esto lo que significa, la diferencia. Los cronos es un calendario. Yo tengo, ahorita, hagan de cuenta que aquí tengo el calendario de julio, ¿verdad? Del 1 al 30 de julio, o 31, no me acuerdo cuántos días trae, pero lo que sea, ¿verdad? Del 1 al 30, un calendario. Entonces, este es el cronos de Dios. Todo el calendario es el cronos de Dios. Pero el 15 de julio, que es mi cumpleaños, es un kairos para mí. Porque es un tiempo especial. No forma parte de todo el calendario, es un día especial. El día de la independencia es un kairos. El día de la bandera es un kairos. El día 14 de mayo del 48, que fue un día exacto que Israel se independizó, fue un kairos, no fue un cronos de Dios. Entonces, Dios les dice a los discípulos, a ustedes no les toca saber el calendario de Dios ni las fechas exactas que Dios solo conoce en su soberanía y en su solo poder. Solamente les quiero decir lo que les dijo el Espíritu Santo anteriormente. Cuando ustedes vean señales amontonándose, juntándose como las que estamos viendo, nadie puede saber el día, nadie se atreve a decir cuándo viene Cristo, porque el día, el kairos, nadie lo sabe. Conocemos más o menos los tiempos cuando se juntan las nubes, va a llover, no sé si en 1 minuto, 2 minutos, pero ya el cielo está negro. Y ahorita el mundo se está ennegreciendo por todos lados, principalmente en el área moral, y es una señal intensísima de que nos acercamos al principio de los dolores, que nos encontramos en el principio de los dolores. La confusión política es más grande, la confusión religiosa es más grande, la iglesia está perdiendo completamente su barco, está perdiendo su brújula, está apartándose de la Biblia, los líderes están surgiendo por todos lados, hay hombres en Estados Unidos como este millonario, ¿verdad? Que todos ustedes ya saben quién es, que tiene ya billones de dólares y tú puedes decir, bueno, yo con tanto dinero, ¿qué ando ahí metiéndome en problemas y en chismes, verdad? Y no, ahora quiero ser presidente. Es que hay un vacío insaciable en el corazón, que después de que tengas 1000 mujeres como Salomón y todo el oro del mundo, seguirá tu vida vacía. Porque este vacío, dice la Biblia, solo Dios lo puede llenar. Y estos son los ejemplos que la Biblia nos da. Otra señal que tenemos nosotros, una vez que entendemos que cronos, los tiempos, es un tiempo cronológico, calendario, o periodos de tiempo, y sazones es kairos, es un tiempo determinado o un tiempo específico. Escuchen esto, cuando Cristo vino, cumplió 4 fiestas. Dios en Levítico 23, en el Antiguo Testamento, le dio a la nación judía 7 fiestas, todos ustedes la conocen, ¿verdad? Les dio la Pascua, les dio los panes sin levadura, les dio los primeros frutos y les dio Pentecostés. Son las primeras 4 fiestas que Cristo cumplió. Estas 7 fiestas, escuchen, no eran de los judíos, eran las fiestas de Dios. Porque yo he oído que dicen fiestas judías, no eran fiestas que Dios, eran de Él, porque en esas fiestas su hijo estaba escondido. Dios escondió detrás de cada festividad que le dio a los judíos la persona de su hijo, y les dio a los judíos y a nosotros más ahora que tenemos al Espíritu Santo la responsabilidad de descubrir detrás de las fiestas, siempre encontrar a Jesús. Porque Jesús es el centro del tabernáculo, de las ofrendas, del sacerdocio, de la vestidura del sacerdocio, todo el antiguo pacto y el Antiguo Testamento es Jesús escondido.
en las profecías de Dios. Y ahora es interesante que nosotros podamos comenzar a descubrir a Jesús. Entonces Cristo cumple las 4 fiestas. Cristo cumplió la Pascua, cumplió los panes sin levadura, los primeros frutos cuando resucitó, y la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántas quedan? Quedan 7 fiestas y se tienen que cumplir. Cristo las tiene que cumplir porque eran de Él. Entonces, la próxima es las trompetas. Tu, 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 tu. Y al sonar de la trompeta, 1 Corintios 15, 51 al 52, a la última trompeta, los muertos resucitarán transformados y estaremos con el Señor. Y esta fiesta se cumple en septiembre. Esta fiesta se cumple en septiembre, en el mes de Tishri del calendario judío. La segunda fiesta es la expiación, Yom Kippur, que es cuando Cristo venga, Israel hará lamentación, y los que le vean y los que le traspasaron, Apocalipsis 1:8, Zacarías 12 del 2 al 4, Zacarías 14 del 1 al 5, cuando lo vean van a hacer lamentación. Cuando vean a Cristo se convierte Israel. Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvo cuando venga Cristo. Yom Kippur. Y los tabernáculos, que es la última fiesta, Sukkot, la celebraremos en el milenio los cristianos. Ven Jesús, ven Señor, te esperamos con todo el corazón. Y finalmente, la quinta verdad que Cristo revela en su ascensión es que al ver este panorama tenemos una grande razón para mantener el ánimo en nuestros corazones. Es tan importante ante Dios el ánimo en nuestras vidas que dice en Hebreos 12 que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque un cristiano que tira los trapos, ¿verdad? O tira la toalla, como decimos, cuando los boxeadores ya no quieren seguir peleando, tienen la toalla, que es una señal de ya paren la pelea. Cuando el cristiano tira la toalla, cuando el cristiano dice, yo ya no quiero seguir el cristianismo, ya quiero ir a la iglesia, y estas cosas, cuando un cristiano hace eso, no te imaginas, se te vienen como abejas africanas los demonios a tu vida. Y los demonios te comienzan, alabío, alabao, alabim, bomba. Aplastémoslo más, lleguémoslo. Ahorita está desanimado. El segundo proceso es llegarlo a la depresión, a que venga la depresión ante este cristiano. El tercer grado es que busque una salida para su depresión falsa, drogas o alcohol o sexo. Y ya cuando estás en el tercer grado, precisamente todo comenzó y todo tiene su inicio con el desánimo. Quiero decirles a ustedes, es un lujo que nos desanimemos. No lo permitas jamás, no importa lo que te pase en la vida, que te traicionaron, que tu esposo te abandonó, que te violaron, lo que tú me digas que te haya pasado y que sea suficiente para amargar tu vida. No te amargues, no te desanimes, no guardes rencor ante nadie, porque te impide recibir la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Mirad que no haya raíz de amargura que dejes de recibir la gracia de Dios y sean contaminados muchos. Una persona desanimada contamina a todas las personas que forman su círculo de amigos. Una persona desanimada es una persona que se caracteriza por su espíritu de crítica principalmente. Comienza a criticar, no el pastor, el maestro, esto y el otro. Siempre está hablando mal y criticando a todo mundo porque está amargado, porque está amargada. Son las personas que van en contra del. Entonces, como se ha abandonado y se ha rendido, va a caer en una depresión muy tremenda. Porque los demonios y el pecado crece. Y el pecado de desánimo es un pecado de incredulidad. Porque sabes que estás diciéndole, no creo en las promesas de Dios. No creo que Dios tenga un futuro mejor para mí. No creo que aunque me ha dejado este cocodrilo y esta chiva que me fue de esposa, ¿verdad? Tenga Dios una mejor mujer para mí o un mejor esposo para mí. No creo que después de que yo haya sido violado me va a ir mejor en la vida. No creo que porque se hayan burlado de mí me va mejor en la vida. Esa fue la actitud de Israel en el desierto. Regresémonos a Egipto. No creemos que Canaán sea mejor para nosotros. Y se quedaron muertos en el desierto por su incredulidad y su falta de confianza en las promesas de Dios. Y nosotros no somos de los que retroceden,
sino de los que, dicen Hebreos, sino los que avanzan para la salvación propia de nuestras almas. En Juan capítulo 14, Cristo fue las palabras últimas antes de que fuera a la cruz, que les comienza a dirigir a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. No permitas que nada en el mundo, nada te quite la paz, te haga desconfiar, te mueva de la posición que tienes como mi hijo y como mi hija. Te he dicho que no te dejo ni te desamparo, no te dejes mover. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar. ¿Sabe una cosa? Ahorita recibimos la buena noticia ayer, ¿verdad? En Toluca tenemos orando 10 años por un local mucho mejor en Toluca y nos los acaban de dar ayer. Cerramos el contrato ayer y vamos a tener un lugar. Pero yo le decía a mi esposa esta mañana antes de venir aquí a la reunión, le decía a mi esposa: Dios, cuando nosotros damos un paso, ya Dios preparó para nosotros de la semana que entra. Los próximos 6 meses de mi vida ya están preparados por Dios. O sea, el camino ya está preparado por Dios de todos los cristianos. Solamente tenemos que asegurarnos que estamos caminando en el camino de Él. Pero si nos salimos de ese camino, que es el camino de la santidad, de la paz, de la confianza en Él, vamos a dar vueltas como los judíos en el desierto, 40 años, y vas a pasar 10 años en tu vida cristiana, 15 años, porque te saliste del camino y jamás llegaste a los objetivos ni al plan que Dios tenía tan precioso para tu vida, de ese hombre que Dios tenía para tu vida, para casarte, de esa mujer que Dios tenía para tu vida, de esos hijos que Dios tenía para tu vida, de esa prosperidad que Dios quería darte en tu trabajo. Y todo ¿por qué? Porque no le creíste. Tan sencillo como es. Hebreos 4: temamos pues no sea que, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, de descansar, de levantarme y decirle: Padre, la obra no es mía. Yo siempre le digo: Padre, las iglesias, mira toda la bola de chivos y ovejas que tenemos en la iglesia, y cabritos y mazacuatas y coralillos y de todo, porque las iglesias están llenas de todo, ¿verdad? No todos son San Maclovio, Johnson Smith, ni San Clodomiro, ¿verdad? Hay de todo en todas las iglesias. No todas las caras que tú ves, ¿verdad?, son de santos. Hay muchos infiltrados, solo Dios los conoce. Señor, gracias porque tú nos proteges, tú nos guardas, pero la obra es tuya. Yo le decía ahora con lo de Toluca, en septiembre se tiene que salir. La obra es tuya, Señor. Yo de qué me preocupo. Yo estaba así todo estresado y me dice mi esposa: sereno, moreno, tranquilino, pino. Las cosas están en la obra es de Dios, ¿verdad? Y otra viene la paz, de veras. Y ahí estoy hincado. Perdona mi incredulidad, Señor. Pero somos dados a eso, ¿verdad? Que cuando enfrentamos una situación de repente o malas noticias, recordemos el Salmo 112: el justo recibirá malas noticias, pero no será conmovido en su corazón. O sea, Dios no niega que vamos a tener malas noticias, pero Dios nos promete que cuando lleguen no nos dejemos mover por las circunstancias. Alabemos y glorifiquemos a aquel que dijo: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, porque has ido a preparar verdaderamente un lugar para nosotros, para que donde tú estás ahora, nosotros en un no muy lejano futuro te acompañemos y podamos gozarnos con toda la eternidad de que ahora ya no habrá tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimientos, porque las primeras cosas tienen que pasar. Salí del Padre, dijo Jesús, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán la aflicción, pero confíen, no se desanimen, no pierdan el ánimo, no se rindan jamás. Yo he vencido al mundo. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, y mi luz resplandecerá siempre en sus corazones y siempre serán guardados, oh pueblo, rebaño mío que gané con mi sangre en esa cruz, dice el Señor Jesús.
Jesús, te alabamos y te bendecimos, Hijo de Dios, por tan grande obra en esa cruz y habernos dado la esperanza de la vida eterna y de vivir eternamente contigo. Fortalécenos, Señor. Permítenos levantar en estos tiempos de tinieblas la bandera de la justicia, de la verdad y de la santidad. Somos los únicos testigos que tú tienes en este mundo. Somos la única luz para alumbrar más fuerte que nunca, mientras más se cierran la oscuridad y las tinieblas. Y podamos gozarnos en aquel día que nuestra fe no fue en vano. Si alguna persona en esta mañana, y ustedes que nos ven por la televisión, no tiene aún a Jesucristo como su Señor y Salvador, en este momento recíbelo. Asegúrate en este momento, antes de que las cosas se compliquen en tu propia vida, en tu familia, en tu matrimonio. Asegúrate de tener a Dios en tu vida, diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.